Nos vemos nuevamente en el canal Psicología Hoy. El tema que trataremos en este vídeo es un tema sobre el que todos en algún momento hemos hecho referencia. Se trata de la empatía. La empatía conforma un constructo en el que diferentes dimensiones y componentes entran en escena, dificultando el consenso entre los estudiosos del tema y la creación de un cuerpo teórico sólido que facilite el desarrollo de pruebas psicométricas dedicadas a la evaluación. Las diferentes propuestas se han basado en procesos emocionales y sentimientos subjetivos, tales como el sentimiento de felicidad como favorecedor de la empatía, características comunes entre personas como factores facilitadores de la conducta empática, o procesos cognitivos facilitadores de una comprensión racional, en oposición a procesos emocionales independientes de los cognitivos. Tenemos también otros autores que proponen modelos en los que se dan procesos tanto cognitivos como emocionales de forma conjunta, clasificándolos en diferentes grupos: empatía cognitivo-afectiva de signo negativo, empatía cognitivo-emocional de signo positivo, contagio emocional, y empatía cognitiva a la vez, que también se incide en las variables disposicionales internas al individuo, como por ejemplo la personalidad, ya que de otra forma el modelo quedaría incompleto. La investigación reciente pone énfasis en los componentes cognitivos y afectivos, asumiendo varias definiciones, por lo que el acuerdo entre investigadores es difícil de alcanzar. Como consecuencia de ello, tampoco existe consenso en el modo en que se debe evaluar la empatía, considerando los diferentes enfoques existentes. La empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y los problemas de los demás, poniéndonos en su lugar, y de esta manera poder responder correctamente a sus reacciones emocionales. De acuerdo al modelo, la competencia emocional de empatía se logra cuando combinamos a nivel intelectual la escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad. Quien es empático desarrolla la capacidad intelectual de vivenciar la manera en que siente la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su comportamiento y le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo para ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio. Las personas empáticas suelen tener más éxito social, ya que la empatía facilita las relaciones interpersonales, la negociación, la capacidad de persuadir y el desarrollo del propio carisma. Vamos a ver el tema de la escucha activa. La escucha activa es escuchar con atención lo que el otro dice, con su comunicación verbal y no verbal, con la mirada, con el tono de voz, la postura, etc. Para que se pueda producir una verdadera escucha activa es necesario estar en un estado de atención plena o consciente, lo que permite advertir de forma evidente los estímulos que llegan del exterior. La atención consciente se trata de que quien escucha se centre de manera exclusiva en la otra persona durante un tiempo determinado, es decir, lo que se llama detener la mente, no pensar en nada, solo estar concentrado en lo que el otro está diciendo, teniendo interés por todo lo que se escucha y se observa sin juzgarlo. Nuestra mente, a través del juicio, clasifica, escoge, desecha y aprueba, y también desaprueba, y lo hace con sus propios baremos o parámetros, los cuales se han ido construyendo desde la infancia, producto de la educación, de la personalidad, la experiencia, etc. Al juzgar, sin ser conscientes de ello, desconectamos de lo que el otro dice, dejamos de escucharle, pasamos de estar centrados en el diálogo exterior para conectar con nuestro diálogo interior, es decir, los pensamientos, sentimientos, valores, las expectativas, etc., alejándonos de la posibilidad de ser empáticos. Escuchar activamente es un acto intelectual, igual que pensar, juzgar, adivinar o cualquier otro acto realizado por la mente. Prestar atención plena requiere realizar un esfuerzo físico y mental considerable para evitar las distracciones que ejercen otros estímulos.
se puede entrenar y de esta manera estaremos emocionalmente más predispuestos a comprender al otro. La comprensión es la actitud que surge de prestar atención plena e implica estar abiertos a explorar el mundo del otro para entender sus sentimientos y necesidades fundamentales. Comprender es ver con naturalidad los actos y sentimientos de los demás, sin juicios ni condenas, sino con la convicción de que cualquiera de nosotros podemos caer en lo mismo. Las personas que en la infancia han sido nutridas afectivamente, porque han sido aceptadas, cuidadas, queridas, ¿no?, tienen más capacidad para comprender a los demás porque tienen menos miedo a que, si lo hacen, renuncien a sí mismas. La comprensión no implica tener simpatía ni antipatía por el otro, simplemente entenderlo sin juzgarlo. Además, tener comprensión es aplicar la compasión más la acción, lo que nos lleva a proponer, sugerir o establecer los medios que ayuden a los demás a superar el estado por el que actualmente pasan. Respecto a la asertividad, comprender no significa estar de acuerdo con el otro, ni implica dejar de lado las propias convicciones y asumir como propias las del otro. Es más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien sin por ello dejar de ser empáticos y respetar su posición, aceptando como legítimas sus propias motivaciones. Pero para poder realizar esto sin temor es importante desarrollar también la competencia de la propia asertividad. Asertividad, como lo importante no es tanto comprender al igual, sino hacerlo con el diferente y poder empatizar con él sin renunciar a uno mismo. Es necesario desarrollar también esta cualidad, ¿no?, lo que es la asertividad, que es una palabra que procede del latín asertu, que significa poner claro, afirmar e implica tener la capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, se piensa, se siente o se necesita sin incomodar ni agredir o herir los sentimientos de la otra persona. Es valorar tanto la propia perspectiva como la del otro sin sentirse amenazado por la diferencia, pero sí reforzado por la convicción de que, aunque se comprende al otro, se defiende también la propia postura y se busca desde el respeto una alternativa que beneficie a ambos o perjudique lo mínimo posible. Por ello, en este modelo, a la asertividad le antecede la comprensión, la cual nos facilita que estemos más preparados para respetar al diferente y poder leer de una forma más adecuada las necesidades del distinto y empatizar con él. Y en base a ello poder reajustar nuestra forma de actuar para lograr desde la sinceridad y el respeto el mutuo beneficio. Entonces, ¿hay algo en nuestra biología que nos hace empáticos por naturaleza o, como defienden otros, es un aprendizaje cultural? Bueno, pues tenemos que venir preparados de serie por fuerza, porque un plátano no podrá nunca llegar a ser empático y nosotros sí. Eso lo dice Arcay Navarro. Ahora bien, de ahí a decir que los humanos somos empáticos por naturaleza hay un buen trecho. Sí es cierto, ¿no?, que hay algunas características en los seres humanos que les hacen capaces en distintos grados de ser empáticos. Si hay que aprenderlas o las llevamos incorporadas de serie, es poco relevante para el investigador. Nos caracterizamos por una coevolución clara entre naturaleza y aprendizaje, genes, interacción entre genes y ambiente. Hay muchas cosas para las que estamos programados para aprender, como por ejemplo el lenguaje. Tal vez por eso los bebés son menos empáticos que un adulto, ¿no? Algunos animales también parecen demostrar cierta empatía. Hay un investigador de la Universidad de Chicago y uno de los más expertos en el estudio de cuestiones morales, ¿no? Para este investigador, la empatía y la conducta prosocial sobre la que realizó un experimento, ¿no? Colocó una rata atrapada en un tubo de plástico transparente de manera que otros roedores pues pudieran verla. Y estos se lanzaban a intentar rescatarla, a pesar de que podían optar por ir a comer chocolate que les gusta. ¿Eran empáticos? Bueno, pues en cierta forma sí, desde el punto de vista del investigador, que puntualiza que hay que distinguir diversos mecanismos dentro de la empatía. El más básico se activa al ver al otro, a otra persona, como cuando un bebé se pone a llorar porque ve a otro llorando. Hay mecanismos más complejos como el que permite identificarse con otra persona.
o el que hace posible que se comprenda la situación de la otra persona. Los primeros mecanismos los compartimos con los animales, el tercero es genuinamente humano. Para desarrollar una conducta completamente empática se necesita el córtex prefrontal, llamado el cerebro social, ¿no?, propio de los seres humanos, ¿no? Una de las teorías neurocientíficas con más peso señala que el cerebro social, del que habla Weissman, se formó hace unos 3,5 millones de años, cuando los primeros humanos salieron de la selva y empezaron a necesitar una mente más compleja que les permitiera pensar en los demás, en sus congéneres. En un momento determinado, nuestros ancestros se quedaron en la frontera entre la selva y la sabana, y en esa situación era esencial la confianza entre los demás integrantes del grupo para avanzar, porque había innumerables peligros. Es decir, al final se baja del árbol, ¿no? Vamos a ver empatía e inteligencia emocional. Hoy todos hemos oído hablar de la inteligencia emocional e incluso muchos habremos leído diferentes libros sobre este asunto, y en especial pues el famoso de Daniel Goleman. En resumen, la inteligencia emocional es el sistema en el que se engloban todas las habilidades relacionadas con la comunicación entre el individuo y los sentimientos, ya sean propios o ajenos. La inteligencia emocional está compuesta por 5 destrezas: autoconciencia, autocontrol, automotivación, habilidades sociales y empatía. Respecto a los tipos de empatía, podríamos definir, aunque hay más, ¿no?, pero bueno, podríamos definir que hay 3 tipos. La empatía cognitiva es la que se percibe cuando uno ve cómo son las cosas que ocurren y adopta la perspectiva del otro. Las personas con este tipo de empatía las podemos encontrar en el ámbito organizacional o en la empresa. Un ejemplo de empatía cognitiva es la del líder, que logra que sus trabajadores obtengan buenos resultados porque consigue explicar las cosas de forma que le entiendan, y eso hace que estén bien motivados. También ejecutivos con gran empatía cognitiva tienen puestos en el extranjero, por ejemplo, porque captan las normas de otra cultura con mayor rapidez que otras personas. La empatía emocional y afectiva es la base de la compenetración y la química, ¿no? Es sentir a la otra persona, hacerle ver que nos hacemos cargo de su situación. Las personas que destacan en empatía emocional son buenos consejeros, maestros, profesores, tienen cargos de responsabilidad en la atención con el cliente y, bueno, pues pueden ser líderes de grupos que gracias a esa capacidad y tipo de empatía detectan las reacciones en los demás, pues en el momento. La preocupación empática versa sobre las personas que sienten la preocupación, notan que los demás necesitan esa ayuda y se la ofrecen incondicional y espontáneamente. Son aquellas personas que pertenecen a un grupo, una empresa o una comunidad, los que ayudan a los demás sin más, y porque les agrada hacerlo cuando lo necesitan. Respecto a las características de la empatía y su importancia, podemos decir que la empatía es la capacidad de identificarnos con lo que el otro siente o piensa, de compartir sus sentimientos y emociones. Es una forma saludable de relacionarnos con las otras personas y establecer relaciones constructivas y enriquecedoras. De ahí que sea una habilidad social sumamente relevante y valorada en nuestras relaciones familiares, escolares y profesionales. Por eso, a continuación vamos a ver cuáles son las 5 características de la empatía que son ejemplos dada su importancia, ¿no? En primer lugar, es saber escuchar. Escuchar es una característica fundamental de la empatía. A las personas empáticas les gusta establecer relaciones enriquecedoras y constructivas. Siempre están dispuestas a escuchar al otro y son muy buenas. Son personas que se les da muy bien conversar. Por eso, cuando alguien está enojado, enfadado o triste, es importante darle la oportunidad para expresar el por qué está así. En segundo lugar, comprender al otro. La empatía supone la capacidad de comprender los sentimientos, emociones e ideas de la otra persona. No solamente aquello que el otro es capaz de expresar verbalmente, sino también todo aquello que manifiesta con sus gestos, con los comportamientos y con las decisiones. Una persona empática es capaz de comprender al otro hasta el punto de poder sentir lo que la otra persona siente y de entender sus estados mentales pues de manera sincera. En la empatía hacemos que el otro se sienta comprendido. Así, cuando
consolamos o reconfortamos a alguien en momentos difíciles, estamos teniendo una conducta empática. En tercer lugar, identificarse con el otro, ¿no? Ser empáticos es también ser capaces de ponernos en el lugar del otro, entender de manera profunda y sincera lo que piensa o cree, lo que siente o lo que le preocupa, lo que le hace sufrir o alegrarse. Así, una persona empática puede ponerse en la situación emocional del otro y entender de manera profunda sus sentimientos, sus miedos, sus creencias, ¿no? Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando alguien nos intenta mostrar las soluciones a un problema, recordando que también ha pensado situaciones similares en el pasado. En cuarto lugar tenemos la solidaridad, ¿no? Ser solidarios. Una persona empática tiene una elevada sensibilidad hacia lo que sienten o padecen las otras personas. Por eso, la empatía tiene mucho que ver con la solidaridad, con las ganas de ayudar al otro, especialmente cuando pasa por una situación de necesidad. Un ejemplo de esto es ayudar a un amigo que está pasando por un momento difícil. También el ser respetuosos. En definitiva, ser empáticos también implica respetar al otro en sus sentimientos, ideas, las conductas, decisiones, en suma, en su forma de ser y afrontar la vida, aunque no estemos de acuerdo ni sea de nuestro agrado. Por eso, la empatía es un valor fundamental para vivir en sociedad porque nos permite comprender a las otras personas y respetar la forma en que manifiestan sus ideas, sus sentimientos o también sus inquietudes frente al mundo, ¿no? Somos empáticos cuando, por ejemplo, apoyamos a nuestros familiares, amigos o colegas cuando emprenden proyectos que a veces pues, no podemos entender del todo. Vamos a ver ahora cómo potenciar la empatía. Vamos a examinar algunas cosas que podemos hacer en el día a día para precisamente potenciar ser cada vez más empáticos. En primer lugar, hablar con extraños. La gente sumamente empática alberga la curiosidad como un niño, ¿no? Y encuentra al resto pues también gente interesante. Su interés por la naturaleza humana le invita a conversar con gente desconocida, expandirse y conocer personas con visiones muy diferentes, aprovechando cualquier situación cotidiana. En segundo lugar, podemos desafiar nuestros propios prejuicios y descubrir puntos que podríamos tener en común. Las personas empáticas se alejan de una concepción del mundo plagada de clichés, de estereotipos e ideas preconcebidas. Adquieren un espíritu independiente al tiempo que tolerante a la búsqueda de compartir con la gente en lugar de destacar los aspectos que los dividen. Otra cuestión que podemos hacer es probar la vida de otros. Nos educamos en conocimiento y este acaba en experiencia, ¿no? Probar y equivocarse. Siempre es positivo asistir a ritos religiosos diferentes al nuestro, pasar unas vacaciones como voluntario en un país o en vías de desarrollo. Toda acción enriquece, ¿no?, la conducta humana. También escuchar y abrirse. Una persona con alta empatía no duda en escuchar sinceramente a los demás y hace todo lo posible por comprender su estado emocional. También vive desprovista de máscaras y revela sus sentimientos, así se crea un vínculo empático con los demás. También inspirar la acción de masas y cambio social. Una actitud empática puede movilizar conciencias para una revolución social. Bueno, ejemplos como la preocupación global por las víctimas de algún desastre natural de gran magnitud, ¿no? Las redes sociales pueden ser en el futuro el futuro de la conexión empática. Desarrollar una ambiciosa perspicacia pues también es útil. Aplicar la empatía con los amigos a modo de empatía instrumental, ¿no?, como decía, como al estilo de Gandhi con su resistencia no violenta. También afecta al área empresarial para dominar los constantes cambios con el respaldo de un buen liderazgo. Para poder comprender mejor por qué se da la empatía en una persona es interesante señalar que la misma tiene que ver con la habilidad de desarrollar a su vez ciertos niveles de inteligencia emocional, aquello que nos hace ser sensibles y permeables al sufrimiento tanto propio como ajeno. Mientras hay personas que son educadas y criadas sin el más mínimo interés por desarrollar inteligencia emocional, ¿no?, pero sí tal vez cognitivas, también hay personas que debido al modo en el que han sido criadas o incluso por experiencias vividas poseen una alta sensibilidad hacia lo que les pasa a los demás y por lo tanto dan muestras de una mayor empatía ante situaciones de dolor o de sufrimiento. Como conclusión,
Para cualquier área de la vida es necesaria una dosis de empatía bien regulada por los sentimientos y controlada adecuadamente, con el fin de establecer relaciones de convivencia y que estas relaciones sean agradables y satisfactorias. En cualquier ámbito del día a día, en la familia, trabajo, amigos, en el tiempo libre, se emplea esta cualidad. Esto hace pensar que las personas con cierta falta de empatía, que no conocen los beneficios de su práctica ni tienen el ánimo de saber de ella, pues se pierden un buen activo emocional, ¿no? Un activo emocional grande, ¿no? Como para destruir familias, parejas, amistades, me refiero a su déficit. Y ni siquiera reparar los daños ni asumir la responsabilidad de esos dramas personales. La importancia de la empatía reside en la familia y es ella quien debe potenciarla de la forma más adecuada y fomentarla desde la infancia en los niños. Así, la empatía se convertirá en algo que pueda ser deseable por todos y alcanzable en aquellas personas que sepan valorarla y que puedan sentirla. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos en el próximo vídeo y os recuerdo que podéis contactar para vuestras consultas en el correo psicologiahoy@psicoasturias.es. Consultas que serán tratadas en los próximos vídeos. También podréis obtener información sobre diferentes cuestiones en psicoasturias.es, psicoasturias.com, psicólogoengijón.net y psicólogoenoviedo.net. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.